Tienes una encuesta fantástica. Usaste escalas de Likert, es decir, muy en desacuerdo a muy de acuerdo. Hiciste tu recolección de datos y ahora el software te arroja el temido mensaje. Tus datos no son normales. Tu tesis corre peligro. La prueba que te exige el comité, el ANOVA, acaba de quedar metodológicamente inválida. En este momento, la mayoría se rinde o fuerza una transformación inútil. Hoy vamos a hacer algo mejor. Te revelaré la prueba de Kruskal-Wallis, la herramienta que con su lógica de rangos está diseñada específicamente para datos no normales y que te dará un rigor estadístico superior a la ANOVA. Soy Luisa y sé por lo que pasas, la frustración de tener datos valiosos y no poder analizarlos. Por eso, en los próximos minutos, entenderás el Kruskal-Wallis al 100%, anclando su concepto en la analógica del juez de rangos. Primero, veremos por qué el ANOVA fracasa. Segundo, desmantelaremos la lógica de los rangos, con un ejemplo visual. Y tercero, te daré la advertencia crucial, para que tu análisis esté completo. Comencemos por el problema que Kruskal-Wallis viene a resolver. El ANOVA, la prueba paramétrica más común, tiene dos pilares que lo sustentan: la normalidad y la homogeneidad de varianzas. En la tarjeta de arriba te dejo un video que explica en detalle ANOVA. Para entenderlo mejor, normalidad. ¿Nuestros datos son promedio o son raros? Imagina que le preguntas a 100 personas de tu ciudad cuántas tazas de café beben al día. Si dibujaras un gráfico con sus respuestas, ¿qué verías? Lo normal. La mayoría de las personas bebería una cantidad promedio de café, digamos de 2 o 3 tazas. Muy pocas personas beberían una cantidad extremadamente baja, 0 tazas, o extremadamente alta, 8 tazas. Si dibujas esto, obtendrías una curva con forma de campana, la famosa campana de Gauss, simétrica, con la mayoría de los datos concentrados en el centro. ¿Qué significa esto para tu investigación? Que tus datos se comportan de una manera predecible y esperada. La mayoría está cerca del promedio y los extremos son raros. ¿Por qué es importante? Muchas pruebas estadísticas como el ANOVA asumen que tus datos tienen esta forma de campana. Si no la tienen, esas pruebas pueden dar resultados engañosos. Ahora veamos lo no normal, o sea, lo raro. Si ves un gráfico con 2 picos o un pico muy inclinado hacia un lado o datos muy dispersos sin un centro claro, tus datos no son normales. En resumen, la normalidad pregunta: ¿mis datos siguen un patrón de campana, donde lo promedio es lo más común y los extremos son poco frecuentes? Veamos ahora qué es la homogeneidad de varianzas. ¿Mis grupos son igual de dispersos o uno es un caos? Ahora imagina que tienes 2 grupos de estudiantes y le haces un examen. El grupo A, estudiantes que solo estudiaron 1 hora, y el grupo B, estudiantes que estudiaron 5 horas. Quieres saber si hay una diferencia en sus calificaciones, pero antes necesitas ver qué tan dispersas están las notas dentro de cada grupo. Lo homogéneo, es decir, la homogeneidad de varianzas, significa que la dispersión o variabilidad de las notas es más o menos la misma en ambos grupos. En el grupo A, con 1 hora de estudio, las notas van de 4 a 6. Es una dispersión baja. En el grupo B, 5 horas de estudio, las notas van de 8 a 10. También es una dispersión baja. O bien, en ambos grupos las notas están muy dispersas, ejemplo, de 2 a 9. Lo importante es la cantidad de dispersión es parecida entre los 2 grupos. ¿Qué significa esto para tu investigación? Que la confiabilidad de tu grupo es similar. No hay un grupo que sea un caos de datos, mientras el otro es muy ordenado. ¿Por qué es importante? Si un grupo es súper disperso y el otro no, las pruebas como el ANOVA podrían sobreestimar o subestimar las diferencias entre las medias, porque la variabilidad interna está afectando mucho. Lo no homogéneo, es decir, el caos contra el orden. Si en el grupo A las notas son de 4 a 6, muy poca dispersión, pero en el grupo B van de 2 a 10, muchísima dispersión, entonces no hay homogeneidad.
un grupo es mucho más caótico que el otro. En resumen, la homogeneidad de varianzas pregunta: ¿la dispersión de los datos es similar en todos los grupos que quiero comparar? ¿O hay un grupo mucho más desordenado que los demás? Cuando trabajas con datos ordinales como el Likert o cualquier tipo de ranking, estos pilares casi siempre colapsan. No importa cuánto intentes transformar tu variable, si no es verdaderamente continua, forzar el ANOVA es una mala práctica metodológica que puede invalidar tus resultados. Para entenderlo mejor, ¿qué es una variable continua? Imagínala como una regla. Piensa en una regla de medir, esa que usas para saber cuántos centímetros mide algo. Una variable continua es exactamente así. Una variable que puede medir con una precisión infinita, como si tuvieras una regla que nunca se acaba. Siempre puedes añadir más decimales. La clave es la infinitud. No tiene saltos. Entre cualquier par de valores que elijas, por ejemplo, entre 1.5 y 1.6, siempre hay infinitos valores posibles. 1.51, 1.501, 1.0001 y así sin parar. No hay huecos o pasos discretos. Puedes fraccionarla. Puedes dividirla en pedacitos tan pequeños como quieras y seguir teniendo sentido. Ejemplos para entenderlo mejor. La altura de una persona. No solo mides 1,70 metros o 1,71 metros. Alguien puede medir 1.705 metros o 1.7053 metros. Y si tu instrumento es lo suficientemente preciso, podrías seguir añadiendo decimales sin parar. Otro ejemplo, el peso de un objeto. Un objeto no pesa solo 3 kilos o 4 kilos, puede pesar 3.25 kilogramos o 3.258 kilogramos, etc. El tiempo, la temperatura. Sin embargo, el opuesto, la variable discreta. Una variable discreta es como contar personas. O tienes una persona, o dos, o tres, pero no puedes tener 1.5 personas. Hay saltos claros y finitos. Aquí entra en juego la prueba de Kruskal-Wallis. Es una extensión de la prueba U de Mann-Whitman para más de 2 grupos. Su genialidad es simple. No le pide a tus datos que sean normales. Solo te pide independencia y una variable que tenga un orden. Dejas de medir la media y pasas a medir la mediana. El Kruskal-Wallis solo te exige 3 supuestos esenciales, y esto es crucial. Primero, independencia de las observaciones. Cada sujeto es único. Segundo, la variable dependiente debe ser al menos ordinal o continua. Y tercero, las distribuciones deben tener formas similares entre los grupos para que realmente comparemos la mediana y no simplemente la forma. Si violas este último, la interpretación cambia. Pero, ¿cómo puedes medir la diferencia entre grupos si no usas la mediana? El secreto está en su lógica de los rangos. Olvídate de los valores y piensa en una competencia. Tienes 3 equipos, grupo A, grupo B y grupo C. El juez, es decir, Kruskal-Wallis, no está interesado en el valor exacto de la puntuación, si fue 60 o 100, sino en la posición relativa en la que terminó cada participante. Lo primero que hace el juez es tomar todos los datos de todos los grupos y ponerlos en una sola fila. El dato más bajo, 60, va primero. El más alto, 100, va al final. Ahora asignamos el rango R. El primer dato es rango 1, el segundo es rango 2 y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa con los empates? Observa los valores 75 o 90. Si 2 datos comparten las posiciones 4 y 5, ambos reciben el rango promedio de 4,5. Este simple ajuste es lo que hace que la prueba sea inmune a los valores extremos y a la falta de normalidad. El Kruskal-Wallis solo mide la posición relativa. Una vez que todos los datos tienen su rango, el juez los devuelve a su grupo original y calcula la suma de rangos, RI, para cada uno. El grupo A, que sería el RA, tiene 46. El grupo B,
que sería RB, tiene 17.5. Tiene muchos rangos bajos. El grupo C, que sería RC, tiene 56.5, es decir, muchos rangos altos. El verdadero motor de esta prueba radica en cómo utiliza estas sumas de rangos para calcular el estadístico H. Conceptual y elegantemente, H funciona como una medida de la dispersión de estas sumas de rangos. Si todos los grupos fueran iguales, H sería cercano a 0. Pero cuanto más se separan estas sumas, es decir, cuanto más se agrupan los rangos altos en un grupo como C y los bajos en un grupo como B, más grande y significativo se vuelve el estadístico H. Aquí está la fórmula del H. Parece compleja, pero solo está haciendo esto. El término de la izquierda mide la contribución de la dispersión de los rangos y el término de la derecha simplemente la estandariza. Es una manera robusta de medir si el ranking de un grupo es consistentemente mejor o peor que el de otro. Escríbeme en los comentarios cuál de estas técnicas es la que usarás para estudiar o en tu investigación o tu tesis. El paso final para la toma de decisiones es comparar el estadístico H con su distribución teórica, que es la chi cuadrado. Esta distribución actúa como nuestro umbral de probabilidad. Antiguamente, en las universidades, los investigadores tenían que buscar el valor H en una tabla gigante o en la parte de atrás de un libro. Hoy, el software estadístico hace ese trabajo por ti de forma automática. Piensa en el chi cuadrado como la regla patrón o el mapa oficial que todos los estadísticos usan para medir la rareza de valores como H. No usamos su fórmula, que es para comparar frecuencias. Simplemente decimos que, afortunadamente, el estadístico H se comporta de forma idéntica al chi cuadrado cuando hay suficientes datos. Para que el software o tabla teórica pueda decirnos qué tan raro es nuestro H igual a 10.50, solo necesita dos coordenadas exactas. La coordenada 1, el valor de H. Le damos el número que calculamos, 10.50. Y la coordenada 2, los grados de libertad. Le indicamos con cuántos grupos trabajamos. En nuestro caso, 2 grados de libertad. El software toma esas dos coordenadas y en una fracción de segundo te devuelve el p-valor. Si el p-valor que nos devuelve es muy pequeño, como el nuestro, 0.0053, significa que nuestro valor H es un resultado extremadamente raro y significativo en ese mapa de chi cuadrado. La regla de oro es inequívoca. Si el p-valor es menor que alfa, y en este caso lo es por un amplio margen, rechazamos la hipótesis nula. Este resultado es la evidencia estadística robusta que necesitábamos para concluir que las medianas de los tres grupos no son iguales. Es decir, la diferencia en el orden de los rangos es demasiado grande para ser explicada por el simple azar. Concluimos con confianza que al menos una de las medianas de nuestros tratamientos es significativamente diferente a las demás. Esto significa que los grupos no provienen de la misma distribución. Y aquí viene el paso más importante para el rigor de tu tesis, el que te diferencia de un estudiante promedio. Si rechazas la hipótesis nula, tu trabajo no ha terminado. El Kruskal-Wallis solo te dice que hay diferencia, pero no te dice entre qué pares se encuentra esa diferencia. ¿Qué hacer a continuación? Necesitas una prueba Pod-Hot específica para Kruskal-Wallis. Las más comunes y rigurosas son las pruebas de Dunn y la de Conover-Eman. Esta prueba de seguimiento te permite comparar grupo A contra grupo B, A contra C y B contra C, una por una, manteniendo el control del error tipo 1. Es un paso obligatorio. Dominar la prueba de Pod-Hot no es solo un requisito, es lo que te permite escribir la conclusión, con el detalle que impresiona a cualquier jurado. Por ejemplo, el programa C generó una satisfacción significativamente mayor que el programa B, pero no se encontró diferencia significativa entre A y C. Hemos desmantelado la prueba de Kruskal-Wallis, entendiendo que el verdadero poder de los datos no paramétricos reside en la lógica de los rangos. Deja de preocuparte por la normalidad para enfocarte en la clasificación y la mediana, ganando una herramienta de rigor imprescindible para tu investigación. Si ahora sientes la confianza de aplicar esta prueba,
dale un me gusta a este video. Tu apoyo ayuda a que más investigadores se empoderen metodológicamente. Suscríbete para seguir recibiendo estas clases profundas que transforman la forma en que haces investigación. Y ahora, para que tu análisis esté 100% completo, próximamente publicaré una clase magistral y práctica, donde te muestro paso a paso cómo ejecutar la prueba post-hoc de Dunn, para que puedas señalar exactamente dónde están las diferencias. No dejes tu tesis a medias. Nos vemos en la siguiente clase.